Bienvenidos al tema número 5, ya de sueños del futuro. Nos acercamos al final de estos temas de estudio del libro de Daniel. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente hoy? ¿Verdad que uno se siente como alegre? Y bueno, yo no sé, yo amanecí como liberado. Después de haberle entregado el corazón a Cristo ayer en la noche, fue como una bendición. Amanecí, pero con una fuerza, con una alegría. Yo espero que usted allá en casa también, que haya tenido esa bendición de poder sentir lo que se siente acá en esta iglesia. Y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo número 7, para poder iniciar nuestro estudio de este día. Daniel, el capítulo número 7. Libro de Daniel, el capítulo número 7. Y antes de empezar a leer, vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchísimas gracias por el privilegio que usted nos da de poder leer tu palabra, poderla entender y poderla interpretar, no con nuestros méritos, sino con la capacidad de tu Santo Espíritu. Así que nos depositamos, oh Dios, por completo delante de su presencia para que usted sea la persona que nos vaya guiando paso a paso para tener el entendimiento correcto respecto a la palabra de Dios. Guíenos, oh Dios, a través de su Santo Espíritu, por los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ayer vimos que Babilonia era un reino que se iba a levantar, pero que iba a tener un momento en el cual iba a caer e iba a ser conquistado por un reino que se llamaba Medo-Persa. Cuenta el año 735 antes de Cristo. Un pueblo conocido como los Medos se decide aliar con su vecino, otro pueblo llamado los persas. Eran un pueblo que era conocido por ser nómadas. Es decir, andaban de un lugar a otro, andaban de un lugar a otro, y de pronto de ese montón de veces que se trasladaban, se encuentran con los medos y ambos se miran en el año 735 y entonces se fijan de que podría ser una buena idea el que se pudieran unir los dos y convertirse en una gran nación que fuera un punto de partida para el comercio, para que pudieran crecer, para que pudieran fortalecerse. Y entonces en medio de esa circunstancia, fueron 200 años después, cuando un hombre llamado Ciro vio en aquella situación ya algo más que una nación, visionó un imperio. Ciro, y en aquella época era un hombre ya joven, recibió noticias de lugares lejanos. Parecía que había alguien que había hablado de él. Y le entregaron a Ciro un documento que él abre con sus ojos y empieza a leer. Y lo que empieza a leer Ciro es impresionante, porque es lo que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 45. Isaías, el capítulo número 45, versículos del 1 en adelante. Ciro empieza a leer ese documento y empieza a darse cuenta, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. ¿A Ciro? Pero ese soy yo, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. ¿Quién escribió esto? Respondió el amigo, Isaías. ¿Y por qué lo escribió? Ciro, tengo algo que decirte. Esto fue escrito 100 años antes que nacieras.
pero ahí dice mi nombre. Ahí dice Ciro. Entonces dice, por amor a mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. ¿Qué? ¿Estás seguro que esto fue escrito 100 años antes? Sí, Ciro. Tú eres ese rey. Y sabes, Ciro tuvo que tomar la decisión de decidir creerle a Dios o decir, vamos a ver si ese sueño se va a cumplir, a ver si se cumple. Y a veces nosotros somos así con Dios. Dios llega y nos da todas sus promesas. Él nos dice todas las bendiciones que podemos recibir, pero nos quedamos ahí. Bueno, vamos a ver si se cumple. Pero Ciro, que no conocía a Dios, él valientemente dijo, ¿cómo? Si esto dice de mí y si es Jehová, el Dios que yo no conozco, pero está escrito, yo voy a hacer lo que dice ahí, seré el gran conquistador del mundo. Y en el año 539, Ciro se plantea decirle a los medos, medos, ustedes ya no más van a ser los líderes, ahora vamos a ser los persas. Y entonces le dijeron a los medos, ustedes ahora van a ser una provincia de nosotros los persas. Y les llamó la primera satrapía, es decir, una primera provincia. Y les dijo, ustedes ahora van a ser una provincia de los persas. Entonces, pero vamos a seguir juntos, sí vamos a seguir juntos, pero yo voy a ser el líder. Y entonces así se levanta aquel reino que iba a ser conocido como el imperio medo-persa. Y Daniel el capítulo 7 describe cómo es que iba a ser este reino. El libro de Daniel, el capítulo número 7, en el versículo número 5 se menciona, Daniel el capítulo número 7, el versículo número 5. Dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Vamos a ponérselos para que ustedes también lo puedan leer. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así. ¿Qué fue lo que se le fue dicho? Levántate y devora mucha carne. Es interesante porque este rey fue el único que se le dijo, vaya, levántate y conquista el mundo. Por eso fue que Ciro llegó y entendió la profecía y dijo, si dice levántate, yo me levanto. Y si dice que conquiste el mundo, yo lo conquistaré porque yo te creo a ti, Dios. Ese era Ciro. Y mira qué interesante esto, porque entonces para que Ciro llegara a convertirse en un imperio, mucha gente empezó a ver cómo empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y entonces dijeron, no, ya esa nación para mí es un imperio. Y en el año 559 se menciona que ellos son el imperio aqueménida, el imperio aqueménida. Entonces resulta que ese imperio iba a ser un imperio el cual iba a ser muy famoso a partir de esa época. Y en esos momentos en el cual ese imperio se empezó a dar a conocer, todo el mundo le decía, ¿usted quiere realmente ser el imperio que domine el mundo? Tienes que poder comerte 3 huesos duros. ¿Cuáles eran esos huesos duros? Lidia, Babilonia y Egipto. Eran huesos bien duros de comer. Pero Ciro confiaba en ¿qué? Ya se lo habían dicho, eso era lo que iba a pasar. Le habían dicho que él era el que iba a ser el conquistador. Y entonces Ciro llegó y conquistó de una vez el imperio de Lidia. Y después de ello llegó y conquistó todo Babilonia, lo que se ve ahí en rojo. Y luego conquistó Egipto, lo que se ve en anaranjado. Y lo más interesante es de que los arqueólogos descubrieron un cilindro que se llama el cilindro de Ciro. Es muy interesante esto porque resulta que se sabe muy poco de los persas. Casi no hay mucha información arqueológica, pero el cilindro de Ciro es un cilindro muy interesante porque habla acerca de todas las conquistas y de lo que hizo Ciro. Entonces existe un
estudiante que se llama Antoine Sunin, que él es de la Universidad de Estrasburgo, que agarra ese cilindro, lo traduce y hace su planteamiento respecto a lo que se habla de ese cilindro. Y entonces se menciona básicamente que ese cilindro da testimonio de cómo Ciro conquistó Babilonia. Y resulta que él llega y dice, esto lo dice el arqueólogo, ¿ok? Dice, Marduk, asimilado a Yahvé, de hecho en la Biblia se presenta a Ciro como un instrumento de Yahvé, quien le da el poder para crear su imperio. Ciro decidió mostrar que tenía un Dios poderoso a su lado, quien le da la legitimidad para derrocar a Nabonido y conquistar su imperio. Cuando llega nada más y nada menos que Nabucodonosor a conquistar Babilonia, él llega y dice, quiero presentarles a Marduk, mi Dios. Pero Marduk era el dios de los babilonios. ¿Pero por qué presentó a Marduk y no presentó a Yahvé? Porque nadie conocía a Yahvé. Entonces resulta que Ciro no le dio la gloria a Dios, se la dio ¿a quién? A Marduk. Pero él dice, el motivo por el cual yo he logrado conquistar todo es porque Marduk está conmigo. Y lo hizo así para que los babilonios entendieran. Porque si les hubiera dicho, porque Yahvé está conmigo, ¿quién? ¿Quién es Yahvé? Entonces él dijo, porque Marduk está conmigo. Entonces lo interesante de esto es de que inclusive en ese cilindro se habla de que él habló acerca de la abolición de la esclavitud, no sé qué. Entonces muchas personas han dicho que ese cilindro es la primera declaración de los derechos humanos, pero con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que ese cilindro tan interesante que estaba ahí, realmente lo que es ese cilindro es básicamente una propaganda de Ciro. Básicamente Ciro estaba haciendo propaganda. Yo soy Ciro, yo soy el que conquisto, porque Dios está conmigo, por eso todos van a ser felices, por eso es que todo va a estar en un buen control y todo va a estar bien. Pero sin embargo, hay que darle un mérito a Ciro y es de que Ciro logra generar control en el lugar a donde él iba. Entonces él llegó a donde Babilonia y le dijo, ahora usted va a ser Babilonia, mi nueva satrapía. Ahora Egipto va a ser mi nueva satrapía. ¿Qué eran las satrapías? Las provincias. Y entonces él ponía un sátrapa, que era como el alcalde, que se dedicaba a administrar la zona. Y entonces él le decía a los babilonios, vengan, ustedes sean parte de mi imperio, sean parte de los puestos. A ver, los pueblos que han sido esclavizados, que vuelvan a sus hogares. Entonces era muy lindo. Cuando llegó él se ganó el carisma. Era un rey muy carismático, era un rey que tenía ese buen conecte. Ahora, lo interesante de esto es que los medos y los persas tenían una religión que era muy interesante. La religión que ellos profesaban era el zoroastrismo. Y era una religión que era muy fácil de mezclarse. Entonces, claro, ellos lo que hacían era que se mezclaban. Entonces, a los egipcios, ¿qué creen? A los egipcios creen esto. Bueno, el zoroastrismo también se puede mezclar con esto. ¿Qué creen los babilonios? Ellos creen en Marduk. Ah, ok, los zoroastrismo también puede mezclarse con esto. Y entonces, a los abrámicos, esos judíos, ¿qué creen? Creen en Jehová. Ah, ok, el zoroastrismo también se puede mezclar con ellos. Y resulta que el zoroastrismo se integra a la sociedad cultural de todas las religiones de la época. Tanto así que es muy interesante estudiar acerca del zoroastrismo, porque cuando empezamos a hablar del zoroastrismo, empezamos a darnos cuenta que hay un dios que se llama Ahura Mazda. Él es el Dios creador de todo, el dador de la vida. Él es el Dios eterno. ¿Le suena conocido? Pero resulta que él también tiene un enemigo, que es un enemigo de la maldad. Y el ser humano se encuentra en medio de Dios, Ahura Mazda, y el mal. Y él tiene la libertad de escoger a cuál de los dos escoge, porque al final va a ser juzgado en el juicio final. Y además de que va a ser juzgado en el juicio final, los muertos resucitarán.
y cuando resuciten en el día final van a ser juzgados por sus acciones. Y es muy interesante porque el zoroastrismo cree que cuando tú haces buenas acciones, cuando mueres vas al paraíso, y que cuando haces malas acciones, cuando mueres vas al infierno. Y además tienen un Salvador que están esperando, que se llama Saosyant, que Él es el Salvador, y bajo Él va a resucitar cuando venga por su presencia a la tierra. Él va a resucitar a los muertos. Además que quiero decirle que los zoroastristas creen en varios principios. Ellos creen en la igualdad. Ellos son ecologistas. Creen en cuidar la naturaleza. Ellos creen en el trabajo duro, en la caridad, creen en la lealtad, creen en la familia, creen en la comunidad, creen en el país, creen en el respeto a los otros seres vivos. No son muy cristianos ellos. Les digo más, en un reportaje de la BBC, ellos dicen que el cristianismo realmente tiene conceptos que parecen ser heredados de los zoroástricos. El cielo, el infierno, el día del juicio final, los ángeles, los demonios, la idea de Satanás, el Salvador. ¡Ay, mis hermanos! No, es que Zaratustra de hecho se encargó de enseñar esto. Y entonces, cuando vemos este tipo de cosas, el milenio, y es ahí entonces en donde nos preguntamos, ¿ellos creen en el cielo, en el infierno? ¿Tienen una visión de conflicto respecto a los malos? Entonces el mal quiere llegar y vengarse de Ahura Mazda, pero al final va a prevalecer el bien. La pregunta es, ¿qué nos diferencia a nosotros de los zoroastristas? Porque últimamente parece como que el cristianismo es así. Cuando te mueres vas al cielo, si no vas al infierno, tienes que tener buenas acciones. De hecho, el zoroastrismo se basa en tres grandes principios: buen pensar, buenas palabras, buenas acciones. Vea qué interesante. Vamos viendo que si empezamos a ver el cristianismo que tenemos ahorita, se habla de que tenemos que cuidar el medio ambiente, se habla de que todos tenemos que ser iguales, y los cristianos se habla de que tenemos de que todo eso se habla bajo la bandera del cristianismo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y hoy quiero que el tema gire en torno a los dos grandes engaños que ha logrado meter Satanás dentro de todas las culturas, para que usted hoy tenga claro por qué usted no es un zoroastrista. Los dos principales engaños, que es los mandamientos de Dios y la inmortalidad del alma. ¿Por qué vamos a partir de esto? Vamos a partir de los mandamientos como punto número 1, para que usted tenga claro por qué es que vamos a tomar este punto de partida. Y quiero pedirle que usted preste atención a un concepto que se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo número 2, el versículo número 8. Efesios, el capítulo 2, el versículo número 8. Efesios, el capítulo 2, el versículo número 8. Este principio es poderosísimo, porque muchos predican que es por gracia que somos salvos, pero a la hora de la hora decimos, ay, pero hay que portarse bien, ¿sí o no? Ah, pero no es que por gracia. Y entonces a la hora de tomar decisiones por Cristo, decimos, no, primero tengo que arreglar mi vida antes de tomar una decisión por Cristo. Pero no es que no se supone que somos por gracia salvos. Usted tiene que entender que cuando usted
decide tomar la decisión por Cristo, no es porque usted pueda hacer algo para salvarse, es porque Cristo te salvó y tú lo aceptas. Y entonces en el momento en que tú haces un pacto con Cristo, entonces ahora Cristo dice, yo pongo mi vida sobre él. Somos salvos por gracia, no por obras. Entonces las buenas acciones, las buenas palabras, los buenos pensamientos, entonces todo este asunto son muy importantes porque es para que si usted pueda llegar de una u otra manera a ser salvo. Pero entonces ese concepto de las buenas palabras, las buenas acciones, entonces usted tiene que hacer obras. Sí, somos salvos por Cristo, pero usted tiene que hacer obras, usted tiene que confesarse, usted tiene que ser una buena persona, usted tiene que... Pero somos salvos por Cristo, sí, pero usted tiene que hacer, usted tiene que aquí, usted tiene que hacer. Pero ¿somos o no somos salvos por Cristo? Ese es el concepto, pero ahora vamos a ver el engaño, porque yo les dije que les iba a hablar acerca del engaño. Entonces, lo que quiero decirles respecto al engaño es porque cuando tú eliminas los mandamientos de Dios, entonces el resultado tiene que quedar claro. Y vamos a ver a la luz de la palabra cuál tiene que ser el resultado que usted y yo tenemos que alcanzar. ¿Está bien? Busca conmigo el libro de Juan, el capítulo 14. El libro de Juan, el capítulo 14, el versículo número 15. Juan, el capítulo 14, el versículo número 15. Dice la palabra de Dios, si me amáis, note usted el concepto, si me amáis, ¿entiende cuál es el punto acá? Que si yo quito los mandamientos, ¿qué es lo único que me queda? Si me amáis, ámame. Quítale los mandamientos. Si me amáis, ámame. ¿Y qué es amor? Queda sujeto a cada forma de pensar. Queda sujeto a cada forma de pensar. Entonces yo puedo, al dejarlo sujeto a cada forma de pensar, entonces queda sujeto, siguiente, a lo que debería ser o no debería ser. A lo que la mayoría decida que es o no es. Y entonces si la mayoría dice, bueno, a mí me parece que lo que es bueno es de que todos odiemos a los cristianos. Pues a mí me parece que eso es bueno, odiemos a los cristianos y por eso fue que durante los primeros 3 siglos persiguieron a los cristianos. Porque ¿qué pensaba la mayoría? Eso, así de sencillo. Entonces, lo mismo ocurría también cuando empezamos nosotros a ver la parte la parte específicamente de, ok, listo, es que me están hablando de producción y me distraje, perdón. Lo mismo ocurre también cuando nosotros estamos estudiando en la historia la parte del homosexualismo. Entonces, en el homosexualismo, antes los homosexuales eran vistos como malos, pero entonces todo el mundo llega y dice, no, ahora sí son buenos, y entonces eso es una buena acción. Entonces, todos queda sujeto ¿a qué? A lo que piense la mayoría. Por eso es tan importante que esté claro qué es amor y qué es correcto y qué es incorrecto. Y el planteamiento que hace Dios es los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Vamos al libro de Santiago, capítulo número 2. Santiago, capítulo número 2. Libro de Santiago,
capítulo número 2. Perdón, Santiago capítulo número 1. Dice Santiago capítulo número 1, el versículo número 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, si no refrena su lengua, si no engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, ¿qué es lo que hace Santiago? Santiago hace una diferenciación. Y entonces Santiago plantea y dice, hay una ley, que es la ley de la libertad, la ley que te hace separarte de lo que es la religiosidad, la ley que te hace ver en dónde es que tienes que colocar tu centro para así saber qué es lo que es correcto y qué es lo que es qué, incorrecto. Entonces lo que pasa con el zoroastrismo es que elimina los mandamientos, y al eliminar los mandamientos entonces deja la situación a la libre, a lo que cada quien le parezca que es correcto. Pero le dije que eran ¿cuántos engaños? 2 engaños. Y el otro engaño que ocurre es respecto a lo que pasa con la muerte. En el libro de Génesis, el capítulo número 2. En el libro de Génesis, el capítulo número 2, nosotros podemos ver qué es lo que pasó cuando se crea al ser humano. Busque el versículo número 7. Génesis capítulo 2, el versículo número 7, que dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz ¿qué? Y fue el hombre un ¿qué? ¿Qué era lo que había ahí? ¿Había qué? Polvo. Y ahora Dios le sopla aliento de vida a ese poco de polvo, y cuando se mezcla el aliento de vida y el polvo que se crea, un ser viviente. Esta frase, ser, significa que antes no era, no ser. ¿Me va siguiendo? Por eso es importante esta frase, un ser viviente. ¿Sí le podemos dar ahora sí siguiente o no le podemos dar siguiente? Sí, muy bien, démosle siguiente entonces, para ir caminando con los conceptos. ¿Por qué es importante esto? Porque el libro de Salmos, capítulo 104, el versículo 29, dice que cuando se quita el aliento de vida, dejan de ser. Hay personas que piensan que cuando la persona está a punto de morir y hace y se le va el aliento de vida, ese aliento de vida se queda ahí. O se va al infierno, o se va al cielo, o se queda ahí. Sin embargo, Salmos dice que cuando se le quita el aliento de vida, ¿qué pasa con ese ser? Deja de ser, ya no es. Por eso Eclesiastés capítulo 9, siguiente, Eclesiastés el capítulo número 9 era tan enfático con ese concepto. Porque Eclesiastés decía, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Por qué queda su memoria puesta en el olvido? Porque en el momento en que hacen, dejan de, ya no son. Entonces, todo lo que es su amor, su odio, su envidia, todo eso pereció ya, porque eso quedó ahí. Antes usted era y ahora ¿qué? Ya no es.
Y esto es muy, 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 muy importante. Ahora, ¿por qué es muy importante? Busca conmigo el libro de Éxodo, el capítulo número 3. Éxodo, el capítulo número 3. Éxodo, el capítulo número 3. Versículo 13 en adelante. Éxodo, el capítulo número 3, versículo 13 en adelante. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les respondo? ¿Cuál es el nombre? Yo soy. ¿Por qué esta frase es tan importante? Yo soy. Porque si ya se le quitase el aliento a Dios, Él seguiría siendo Él. No moriría. Entonces, cuando Dios se presenta como el yo soy, Él se está presentando como el que es. Y Él se está presentando como el eterno. Él se está presentando como el inmortal. Entonces Él llega y dice: yo soy el que soy. Antes de mí no hay nadie. Yo soy. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas y tú dices: ah, no, es que cuando la persona expira, su espíritu sigue ahí? Significa que usted todavía sigue siendo, usted es, solamente que ahora a nivel espiritual. Entonces usted es el que es, porque nunca muere. Está en el infierno quemándose eternamente, usted es el que es, entonces, usted es inmortal. Y la palabra de Dios dice que cuando el espíritu se retira, eso que estaba ahí, ¿qué pasa? Deja de... Entonces los zoroastristas creían que cuando una persona se moría, el alma era inmortal. Pero la Biblia no enseñaba eso. Por eso es que la Biblia era tan enfática: no hablen con los muertos. Porque usted no está hablando con un muerto. Cada vez que usted habla con un muerto, no está hablando con un muerto. Es peligroso. Por eso es que es tan importante estos conceptos que estamos aprendiendo. Porque es en estos conceptos que nosotros vemos que sí hay una gran diferencia entre el zoroastrismo y la palabra de Dios. Pero la preocupación más grande que tenemos hoy es que el cristianismo que se predica es más cercano al qué, al zoroastrismo, que la misma verdad bíblica. Ahora usted sabe por qué es que eso pasó. Eso fue producto de qué, de un trabajo que empezó desde la profecía. Pero usted y yo ya no vamos a ser engañados, porque ahora Dios, que no pasan en casualidades, le ha traído usted aquí para que usted sepa qué es el plan de salvación y cómo es que funciona. Porque ¿qué es lo que más daño le causa esto? ¿Qué es el daño más grande que causa esto en, en, en la vida de un cristiano? Lo que más daño causa esto en la vida de un cristiano es que cuando tú eliminas la ley de Dios, vuelves el sacrificio de Cristo en algo como cualquier cosa. ¿Por qué vino Cristo? Ah, Él vino porque vino a enseñarnos cómo hay que tener buena forma de pensar, una buena forma de hablar y una buena forma de vivir. ¿Quién es Cristo? Ah, es que Cristo era una persona muy maravillosa, era un maestro divino, era una cosa lindísima que nos vino a enseñar a todos cómo amarnos los unos a los otros. Y Cristo no vino a eso. Cristo vino a salvarte a ti y a mí, para que no haya obras de que gloriarnos. Pero sin embargo se ha impregnado tanto en la mente, pero tanto, 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 tanto en la mente del ser humano, conceptos como estos. ¿Qué es lo que hace que sea cada vez más difícil entregar nuestra vida a Cristo? Porque se crea una barrera en la cual ya cada quien cree lo que quiere creer.
Cada quien cree que es lo bueno. Todos piensan que es bueno adorar a Dios en domingo, pues adorémoslo en domingo porque ese es el día que todos creen, ¿o no? Pero ¿qué dicen los mandamientos? Acuérdate del día sábado. Todo el mundo dice, bueno, la verdad es que la familia puede ser tú que te cases con un árbol o tú que te sientes gato y te consigues una gata. Y eso es familia. Pero la Biblia no dice honra a tu cosa y a tu coso. Dice honra a tu padre y a tu madre. Todos llegan y dicen, ay, qué lindo, sería muy bonito salir y todos a ir allá a adorar ahí al bichito, a la cosita ahí, para que entonces, porque es muy bonito, porque qué devoción, que qué lindo, pero la palabra de Dios dice, no te harás imagen ni ninguna cosa semejante de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni sobre la tierra. No te inclinarás a ellas. Eso es lo que dice el mandamiento, segundo mandamiento. Y Cristo dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Entiendes por qué es tan importante que tú y yo entendamos que Dios quiere tu amor? Y tu amor no es que tú llegues y le des un abracito a Dios y digas, ¡ay, qué cosita tan linda! No, tu amor es ese compromiso que tú digas, yo quiero que Él me salve a mí. Y Dios dice, yo te salvo a ti porque te amo. Y entonces la pregunta no es, Aluche, si yo te amo a ti, yo te amo a ti. ¿Tú me amas a mí? Y entonces nosotros le respondemos a Dios, claro que sí, yo te amo, Dios. Pues si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es todo. Ven que es muy sencillo. Pero entonces Satanás se ha encargado de complicarlo y hacerlo difícil y hacer pasos y otro paso y 7 pasos para no sé qué, 5 pasos para no sé cuánto. Entonces la gente siente que es una cosa complicadísima. Y lo otro que es terrible es pensar que entonces cuando tú llegues y te equivoques, Dios te va a terminar dejando eternamente en un lugar porque tú tienes vida en ti mismo. Entonces cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces significa que Cristo te va a dar vida para que sufras eternamente o para que vivas feliz eternamente. Y no, Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida que Él promete es una vida de felicidad, es una vida de alegría, es una vida de plenitud, es una vida eterna. Y se la promete a aquellos que la anhelan, a aquellos que la quieren, a aquellos que andan buscando dejar una vida atrás, a que está llena de pecado, lleno de problemas, llena de enfermedad, y te ofrece una vida mejor. Y entonces ahora llega y te dice, yo quiero salvarte y darte mi vida a ti. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que yo llego y digo, bueno, no, pero entonces esa vida que Él quiere darte, esa vida que Él quiere ofrecerte, esa vida que puede ser una vida en un infierno terrible quemándote el resto de tu vida o una vida eterna. Justo lo que creían los zoroástricos. Y Dios llega y dice, no. Yo te di a ti vida porque en mí hay vida, yo te di el aliento de vida. Tú eras un poco de polvo, no eras nada, pero yo te di mi aliento para que tuvieras vida y vida en abundancia y fueras feliz. Pero si no quieres la vida y quieres la muerte, ¿qué es la muerte? Dejar de ser. Entonces yo quito lo que es mío y tú te quedas con lo que es tuyo y así quedamos en paz. Por eso el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, busca conmigo el libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Apocalipsis, el capítulo número 20. Dice el versículo 14, y la muerte, Apocalipsis capítulo 20, el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y entonces la gente se imagina un lago de fuego. ¿Por qué? Porque los zoroástricos creían en el fuego que representaba a Ahura Mazda. Y ellos creían de que Satanás o el enemigo, que no es Satanás, el Dios del mal, había contaminado el fuego y le había dado color y le había puesto humo. Eso es lo que creían los zoroástricos y nosotros a veces nos imaginamos exactamente lo mismo. Y entonces dice,
fueron lanzados al lago de fuego y viene la interpretación profética. ¿Qué es el lago de fuego? ¿Qué es el lago de fuego? La muerte. ¿Qué es la muerte? Dejar de ser. Y entonces, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego allá en casa? Es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte? Dejar de ser. Pero a veces fantaseamos más allá de lo que dice la profecía. Cuando Dios realmente lo único que te está diciendo es, yo te puedo dar mi vida y si tú no quieres nada conmigo, entonces ¿qué hace Dios? Bueno, pues yo me retiro, pero si yo soy la vida, ¿qué se retira con él? Es como cuando estamos jugando fútbol y entonces yo llego, presto la bola y todos estamos jugando. Se retira el dueño de la bola, ¿qué pasa? Se acabó el partido. Se acabó. Ya no es más, no hay más partido porque el dueño, entonces lo que pasa con Cristo, Él es la vida, dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Me voy, ¿qué pasa con la vida? Pero entonces los zoroástricos y Satanás llegan y empiezan a decirte, no, ve, ¿y qué pasa? Di nada, te quedas quemando en el infierno, vivo, sufriendo para siempre, en una eternidad. Entonces usted sigue vivo, usted sigue siendo usted. Ve que esto no tiene sentido. Y se basan en un montón de versículos completamente fuera de contexto e interpretados al modo, al estilo medo-persa. Pero ahora usted conoce la verdad y la verdad os hará libres. Puedes entonces con esta verdad tomar decisiones para salvación, porque tu Dios quiere lo mejor para tu vida. Tu Dios quiere salvarte. Tu Dios quiere manifestarte todo a su amor. Y Él quiere que tú le manifiestes todo su amor. ¿Y qué es manifestarle todo su amor? Darle el carro al pastor, darle los lotes al pastor y además darle su casa también al pastor. ¿Es eso manifestación de amor? No, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces ya nadie te va a manipular, ya nadie va a jugar con tu mente, ya nadie va a decirte qué es lo que quiere Dios de ti, ni sacarte cosas que no vienen en la palabra de Dios, porque Dios lo único que quiere de ti es tu amor y tu amor es los mandamientos. ¿Queda claro esta noche que Dios quiere liberarnos del reino medo-persa? ¿Queda claro esta noche que Dios quiere que ya no pertenezcamos más a ninguno de estos reinos, sino que empecemos a vivir en esta tierra, en el reino celestial? Por favor, quiero pedirte que ahorita podamos orar, puestos de pie, y le digamos al Señor en esta oración, Dios, ayúdanos a darte todo nuestro amor basado simple y sencillamente en el poder que tú nos das a través de tu Santo Espíritu para hacer lo que es imposible, obedecer los mandamientos. Oremos. Querido Dios y Padre amado, usted nos ha dado hoy la verdad y esa verdad nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres del imperio babilónico, nos ha hecho libres del imperio medo-persa y el día de mañana nos hará libres de la tercera bestia. Querido Padre, por favor, haz que nuestra mente te pertenezca solo a ti y nada más que a ti. Si hemos recibido información medo-persa en nuestra mente, vela quitando, esos preconceptos, velos eliminando, para que entendamos que usted está esperando por nosotros, para que lleguemos a ser plenamente tuyos.
Perdona todas las veces que hemos creído que te hemos agradado cuando realmente nos habíamos alejado de ti. Pon tu justicia en nuestra vida, para que no haya nada de que gloriarnos sino sea por tus obras transformadoras. Y que al final podamos ver que usted nos espera y quiere encontrarse con nosotros por la eternidad. Así que quiero ponerte en tus manos a las personas que se encuentran en este lugar y que han sacado de su tiempo para venir aquí a aprender los sueños del futuro. Pero también, oh Dios, quiero ponerte en tus manos esas personas que hoy les tocaba ir a Golfito, que hoy les tocaba ir fuera del área metropolitana, que hoy les tocaba estar lejos y por algún motivo no podían estar aquí, para que usted les guarde, les cuide y a través de esta conexión, a través de la distancia, podamos unirnos, no porque tengamos las comunicaciones, sino por tu Santo Espíritu. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitar, tomen asiento, quiero invitar a Andrés y a Xóchitl para que ellos puedan interpretar un canto especial. Por favor, medite en la letra del mismo. Sí. Tan lejos mío, pero no imposible. Anhelo un día morar allí, donde las calles son de oro y la paz sin fin. Y tu sonrisa permanece allí, iluminando de alegría el cielo, donde la historia de mi redención me la cuenta mi Dios. Si muero aquí, que sea en ti, pues yo no quiero rechazar tu encuentro. Y si no hubiera nada allí, bastará con mi maestro. Si ya te siento cerca aquí, no logro imaginar contigo el cielo, cantando siempre junto a ti la alabanza más feliz. Recordaré en mi nuevo hogar la vida que con dolor padecí aquí. Tristes momentos borrará el Señor de mi vivir.
Sabe, yo siempre le estoy agradecido a este ministerio musical de Andrés y Xóchitl porque siempre han traído al Espíritu Santo a donde ellos están. Quiero invitarles a que por favor inclinemos el rostro para cerrar nuestro quinto tema de Sueños del Futuro. Querido Padre Santo, ojalá las palabras de esta canción sean las nuestras. Encontrarnos contigo es lo mejor que nos puede pasar. Perdónanos porque hay tantas cosas que se han metido en nuestra mente que a veces ya se es casi imposible imaginarnos aquel momento. Pero si tal vez en sueños o de alguna manera usted nos puede hablar para que nuestra mente sea transportada al momento real, estaremos plenamente agradecidos, porque sí queremos vernos pronto, dejar todo este mundo atrás, con la certeza de que nuestro pasar por esta tierra fue muy pequeñito y que lo que nos espera es una eternidad maravillosa. Permita que si usted puede, Padre, estas personas se dejen tocar por su Santo Espíritu para que el día de mañana puedan llegar a descubrir el engaño de la filosofía en nuestros tiempos. Pero después de develar ese engaño, que podamos conocer al Dios de nuestra salvación. Te suplico que ellos puedan ser luz, que no se cansen de invitar, no se cansen de hablar, no se cansen de compartir, para que, si fuese posible, esta semilla llegue a algún lugar, a algún corazón y dé mucho fruto. Te quiero pedir, Padre Santo, por las personas que se conectaron, que no sé dónde se encuentran, si estarán en un bus, si estarán en un carro, si estarán en un taxi, si estarán en un Uber, no importa dónde estén, que puedan sentir su presencia en su hogar, en su corazón, y que dé testimonio de que usted es más fuerte que lo que nos rodea y que cuando usted nos quiere hablar, no hay nada que se interponga entre nosotros y usted. Estas cosas se las pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.